sintetizar, la transgresión está implícita en esta necesidad de buscar un nuevo tipo de ciencia que nos ayude a montarnos en toda la enorme acumulación de conocimiento científico que se han hecho a través de décadas y de siglos, y a partir de esto, con esta nueva visión de lo complejo, con las novedades no muchas veces buenas que el siglo XX nos ha aportado, y con las nuevas necesidades del siglo XXI, donde la amenaza del cambio climático y la amenaza a la diversidad, a la biodiversidad, se suman con mucha más urgencia de la que tuvieron en su momento a estos desafíos múltiples que están ahí esperándonos. Entonces la idea del libro es contribuir desde la ciencia a las transformaciones requeridas frente a las amenazas climáticas, ambientales, sociales que enfrenta el mundo. Es una idea de avanzar en la construcción colectiva de puentes entre ciencia y políticas transformadoras hacia la sostenibilidad, ¿no? Esto es algo que puede sonar así cuando uno lo enuncia o cuando lo lee, bastante normal, pero ciertamente va un poquito más allá de la ciencia normal que muchos de nosotros hemos estudiado en la universidad, acá o en otras partes del mundo. ¿Por qué? Porque lo normativo en las ciencias sociales siempre ha hecho muchos ruidos, y tanto cuando estudié acá en Argentina o en Estados Unidos, cuando uno va a publicar un artículo de ciencias sociales, uno puede ver la crítica, bueno, es muy normativo, y de hecho yo la he visto en algunas publicaciones en las cuales he tenido la oportunidad de trabajar. Entonces, aquí frente a esto, frente a estas necesidades, el libro aparece fruto de interacciones que fueron sostenidas durante más de 15 años, ya sea a través de Claxo, con la creación del programa de estudios sobre pobreza, Claxo-CROP, que era una colaboración entre el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Consejo Internacional de Ciencias, donde empezamos a trabajar enfoques transformadores para tratar de aprehender la pobreza y la desigualdad, y desarrollamos líneas de investigación que trataban de ir a las causas. Si bien éramos muy conscientes de que las mediciones y los indicadores y todo el trabajo que había para dimensionar la pobreza y la desigualdad que continuaban creciendo en nuestro continente, también vimos la necesidad de enfatizar las causas de la pobreza y los procesos de producción combinados de pobreza y desigualdad en América Latina. Esto fue madurando desde el Consejo Internacional de Ciencias y desde CROP en Noruega. Empezamos a trabajar esto y vimos la complejidad del mundo que se venía a venir y que se presentaba con esta noción del desarrollo sostenible, que empezó a tomar cuerpo a mediados de los 90, y a principios de este siglo se empezó a consolidar con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. También vimos las dificultades que la ciencia normal, que la ciencia tradicional nos presentaba para abarcar estas complejidades. Y ciertamente fuimos muy estimulados por el proceso que se inicia a principios de este siglo de empezar a fijarse metas para ver cómo evolucionaban las políticas y las medidas para solucionar los problemas urgentes de nuestro tiempo, empezando, por ejemplo, con la pobreza. También vimos y fuimos testigos de las limitaciones de los objetivos del milenio, y también fuimos conscientes de que teníamos que avanzar un poco más, y este estímulo vino con la aprobación en Naciones Unidas de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que se llama la Agenda 2030, que tiene sus objetivos de desarrollo sostenibles, que podría ser calificado quizás como una de las, yo diría, iniciativas más relevantes, más ambiciosas en la historia de las relaciones internacionales y en la historia del desarrollo. Porque de hecho se fijan metas extremadamente ambiciosas como la erradicación de la pobreza extrema,
la pobreza extrema que ha estado presente en toda la historia de la humanidad con distintos niveles de intensidad, pero que en estos momentos se hace absolutamente inaceptable, porque desde hace muchas décadas existen los recursos para eliminar y erradicar la pobreza extrema. Si no se hace, es por alguna otra razón que conocemos y que forma parte de estas frustraciones que les mencionaba al principio de esta apertura. En este sentido, celebramos grupos de colegas a través que nos reunimos a través de CROP. Éramos más de 1.700 investigadores trabajando en red en distintas partes del mundo y decidimos empezar a romper barreras. Estas barreras tenían que ver primero con la división entre ciencias naturales y ciencias sociales y humanidades, barreras con bastante historia y con bastante espesor, diría, ¿no? Estas barreras que han sido ciertamente institucionalizadas por las instituciones de ciencia en distintos países y que existen aún hoy, ¿no? Y romper esta barrera, transgredir esos límites, pasarlo, parecía una necesidad imperiosa, porque los problemas que estábamos viendo iban más allá de la centralidad que ha tenido lo humano en la historia de la ciencia, en la historia del pensamiento, porque ahora veíamos con imperiosa necesidad empezar a trabajar las relaciones naturaleza-sociedad. Algunas de estas grandes amenazas tenían que ver precisamente con las relaciones, los desequilibrios de ese nuevo objeto de estudio muy complejo que nos invitaba a ir hacia el poshumanismo en las ciencias sociales y empezar a colaborar con las ciencias naturales. Y esto era evidente porque el sistema ecológico que soporta la vida de todas las especies en nuestro mundo está en peligro. A todos ustedes los invito a leer el último informe que publicó Partha Dasgupta con la Royal Society este año, principios de año, en el cual se puede claramente observar cómo estos desequilibrios han sido alterados de una manera tal que muchos de nosotros no somos totalmente conscientes de este enorme daño que se le está haciendo al planeta y a las posibilidades de generar desarrollos sostenibles. Para que ustedes tengan alguna idea de lo que estoy hablando, entre 1992 y 2014 se duplicó el capital producido por persona en el mundo. Pero sin embargo cayó 40% el stock de capital natural. ¿Qué quiere decir esto en manera muy sencilla? Que se nos está terminando el mundo, se nos están terminando los recursos para sostener el crecimiento y el bienestar al cual aspiran nuestras sociedades. Y estos son límites inflexibles en muchos sentidos. Hay distintas corrientes económicas que abordan este tema, hay diferencias, pero creo que el sentido común nos indica que ciertamente debemos prestarle atención a esta ruptura entre los balances, entre la generación de capital, distribución de capital, ya sea natural o el capital tal cual lo entendemos nosotros en las ciencias sociales. Esto está ahí, está en todos los informes, en los últimos informes que hay sobre biodiversidad. Otro tanto aportan los últimos informes que hay sobre cambio climático. Entonces tenemos la tormenta perfecta, la combinación entre cambio climático, calentamiento global, el deterioro de la cuestión social global, acelerada por la cuestión del COVID, y estos problemas serios de agotamiento de recursos naturales y de amenaza a la biodiversidad, que forman parte del desastre que se viene si uno no toma medidas urgentes. Y para que ustedes se ubiquen en una de las catástrofes que estamos viviendo en mucha menor escala, que es la del COVID, alteró las relaciones
sociales tal cual las entendemos, en el sentido de que yo me acuerdo cuando regresé al país, luego de 10 años de vivir afuera, ahora en noviembre del 2019, empecé a leer sobre el tema del COVID y empezamos a hablar en diciembre. Y todavía en febrero y marzo, muchos de nosotros, algunos inclusive tomadores de decisiones, pensaban que esto no iba a llegar, pero llegó. ¿Y de qué manera? Bueno, estas tormentas perfectas que les mencioné antes, que se están armando, uno las ve venir ahora y es conveniente que seamos conscientes de esto. Bueno, esta está la necesidad, pero también está el otro tema, el tema de la inercia. La inercia es una de las fuerzas más poderosas de la naturaleza y debemos ser conscientes de que hace más de 5 décadas que muchos economistas, como Watts, por ejemplo, estaban alertándonos sobre estos problemas. Sobre el problema de la pobreza, bueno, el Banco Mundial, creado hace más de 70 años, fue creado con el fin de erradicar la pobreza, de liberar el mundo de la pobreza. O sea, estaban ahí y siguen estando, a pesar de que tenemos los recursos y los instrumentos para hacerlo. Entonces, la ciencia de la sostenibilidad en este contexto, lo que tiene que hacer, ese propósito normativo de su creación, es aportar primero conocimiento y que este conocimiento tenga una funcionalidad de servir para tomar decisiones y para informar las políticas, que es una demanda cada vez más creciente en el mundo. Bien, esto, la Agenda 2030 y los ODS, 15 años después de que apareciera la ciencia de la sostenibilidad como ya una transdisciplina en crecimiento, lo que hizo es nutrirse de estos objetivos, de estas metas, de estos indicadores cuantitativos, para empezar a entender la complejidad que es necesario hacerlo, ¿no? Creo que ahora el COVID y el impacto global, que también nos recuerda que el COVID, como todas las pandemias pasadas en las últimas décadas, que no tuvieron este impacto, por supuesto, pero que empezó con el SIDA o el AIDS y que siguieron con distintas versiones de SARS o de ébola, tienen que ver con la amenaza a la biodiversidad y las nuevas interdependencias que se generan a partir de esto. Y la interdependencia no es un concepto que es necesariamente positivo, todo lo contrario. La interdependencia genera vulnerabilidades desde el punto de vista teórico y la teoría de la interdependencia nos recuerda esto muy, muy claramente. Entonces decía también, este shock tiene que ser entendido como un estímulo para repensar las relaciones ambiente-sociedad, ambiente-naturaleza o sociedad, como quieran llamarla, y inducirnos a abrir las puertas para el cambio y la transformación que necesitamos y para realizar las transgresiones que sean necesarias en este contexto, ¿no? Entonces, este grupo de colegas empezamos hace ya 10 años el trabajo de crear en la Universidad de Bergen un área de ciencia de la sostenibilidad y lo empezamos a pensar para Argentina gracias a la contribución que tuvo el CEIL, CONICET, el Centro de Investigaciones, de Estudios Laborales del CONICET, con la participación de Fortunato. Organizamos en 2017 un seminario que nos juntó a todos los que contribuimos al libro, para empezar a conversar de este tema y para tomar conciencia de lo difícil que es realizar las transformaciones de uno mismo y sobre todo del sistema institucional de la ciencia que se requiere en esta nueva etapa de la humanidad, ¿no? Y la ciencia de la sostenibilidad no tiene un camino fácil acá en Argentina. No tiene por qué tenerlo porque no lo ha tenido en ninguna parte del mundo, porque de hecho lo que hace es proponer un nuevo tipo de ciencia post-normal, en el sentido de que, por ejemplo, para producir conocimiento, lo que hace es tratar de incorporar
aquellos que son los beneficiarios del conocimiento, en este caso la sociedad o las organizaciones de la sociedad, en la coproducción del conocimiento, que va desde la concepción del diseño de investigación, la definición del problema, la instrumentación de los recursos metodológicos que uno requiera, y a partir de ahí empezar a desarrollar este nuevo tipo de ciencia. Todos aquellos que estamos acostumbrados más o menos a trabajar en las tranquilidades de Torres de Marfil o del material que sea, sabemos cuán difícil es trabajar con los usuarios de la ciencia, porque las perspectivas son necesariamente distintas. Esto es, yo diría, natural y genera un gran problema para el investigador, para el científico, porque las perspectivas son tan diferentes en muchos casos que resulta difícil ponerse de acuerdo acerca de lo que es el objeto de estudio. No obstante, esto, a pesar de tener esta desventaja, tiene una ventaja enorme, que al participar o el hecho de que los tomadores de decisiones o los beneficiarios de la ciencia participen en el diseño, en el proceso de construcción del conocimiento, lo que hace es facilitar el proceso de implementación de las soluciones eventuales que se consiguen para el problema. Y esto no es una cuestión menor. Muchos de nosotros hemos producido decenas de papers o de publicaciones o de libros, y no sé si ustedes, pero yo siempre me hago la pregunta: ¿cuántos tomadores de decisiones leerán lo que nosotros producimos y cuántos implementarán lo que nosotros producimos? Y esto es un problema central en cualquier tipo de ciencia. Entonces, una vez que uno es consciente de esto y lo internaliza, ve el beneficio de la coproducción del conocimiento, a pesar del enorme costo que tiene en la implementación. Y el tema de costo no es menor, porque yo no sé cuántas instituciones en nuestro querido país están dispuestas a financiar este tipo de institución. Y no sé cuántos de nuestros colegas están dispuestos, cuando hacen la revisión de pares, a aprobar este tipo de proyectos, ya sea en el CONICET, en nuestras universidades o en cualquier otro lugar. Y esto es realmente una restricción enorme que va con la idea de transgresión. Así que, Giuseppe, esto que suena bien en algún lado de ser transgresor tiene enormes costos, porque normalmente no consigue los recursos para producir este tipo de ciencia. Entonces, no es solamente el problema de coproducción y de participación de los beneficiarios, los stakeholders, sino también es la participación de todas estas personas en la identificación y resolución de los problemas. Es decir, esta es una ciencia orientada a la resolución de problemas. Y acá quiero detenerme un poquito porque hace un par de años, y ya estoy por terminar, falta un par de minutos nomás, de los 20 que me dio, se creó hace unos cuantos años una iniciativa en CONICET que es fantástica, es las redes orientadas a la resolución de problemas, que por arte de magia coincide casi plenamente con las descripciones, los objetivos y los instrumentos de la ciencia de la sostenibilidad. Y es un instrumento que tenemos en el CONICET y que tratamos de utilizar, pero ciertamente las transgresiones, como dije antes, tienen sus costos y va a ser un proceso muy lento el de crear, pero creo que esta es la dirección correcta. Ahora es quizás tiempo de empujar en la dirección correcta y con la cantidad de fuerza y la orientación requerida para esto, ¿no? Y el otro tema, y acá están mis 19 minutos sonando, el otro tema tiene que ver con la transdisciplinaridad, ¿no? La transdisciplinaridad, muchos de nosotros entendemos de manera muy distinta lo que significa transdisciplinaridad, ¿no? Pero esto es ciertamente apoyarse en la disciplina e ir mucho más allá de la disciplina para empezar a pensar de manera distinta lo que nosotros estamos concibiendo como ciencia de la normalidad. Estoy tratando de apagar la alarma y no sé cómo hacer, así que vamos a tirar el teléfono por allá, lejos,
para que no suene. Y esto es también una característica central de este nuevo tipo de ciencia que desarrollo en mi capítulo. Para los que quieran ver, no me voy a concentrar en eso, simplemente quiero ir cerrando diciendo que tanto este nuevo tipo de ciencia como la iniciativa de CONICET como este libro intentan construir estos puentes y con todas las dificultades de construir con recursos escasos, haciendo obras monumentales como esta. Pero los objetivos de desarrollo sostenible, esta agenda tan ambiciosa que nos propone, que yo los invito a todos ustedes que cada tanto lean la resolución de Naciones Unidas, la Agenda 2030, sobre todo al público que nos está escuchando, que muchos no la leímos a menudo, para que vean la importancia que esto tiene y para ver cómo tenemos la obligación, la necesidad y la responsabilidad de ir avanzando en este camino. Y ciertamente yo creo que esto es una de las pocas posibilidades que tenemos de enfrentar con éxito esta tormenta perfecta que se está acercando. Porque creo que los recursos están, los recursos humanos e intelectuales. Necesitamos superar las fallas institucionales que están en el origen de todos estos problemas que estamos viendo. En el informe que les mencionaba de Dasgupta, se ve claramente, él lo dice, están letras marcadas, que la catástrofe natural que tiene que ver con la biodiversidad se debe a fallas institucionales en el sentido amplio, y tenemos que definir claro lo que son las instituciones acá en este sentido y quiénes son los responsables. Pero acá no se quedan muchos afuera porque el mundo llegó a este punto por alguna razón y los que tienen más poder han sido los conductores de este vehículo a este punto en la historia. Y de hecho estamos acá en una situación que hay que resolverla y hay que superar las fallas institucionales, hay que rescatar lo político, identificando los puntos de consenso y de competencia que toda política tiene, y, como decía antes, generar políticas basadas en el conocimiento, planes y metas, tales como los que plantea los ODS, y contribuir en esta dirección mediante la movilización social. Si no, esto tampoco va a funcionar porque el motor tiene que ser alimentado y la movilización social es parte de esto. Los jóvenes nos están enseñando cómo se hace, los no tan jóvenes también, aquellos que activamente participan de esto, y bueno, y nosotros haremos lo nuestro desde nuestro lugar. Este libro es simplemente un pasito en esa dirección. Y ahora pongo fin acá y voy a tratar de apagar el teléfono. Seguimos conversando después. Si escuchan algún ruido es porque tuve que pisar el teléfono. Permiso. Muchas gracias, Alberto Gimadamore. Y le paso la palabra a Alberto Minujín para su presentación. Bueno, muchísimas gracias. Muy bueno lo de Alberto C., que realmente hace años que venimos discutiendo estas cosas, no siempre poniéndonos de acuerdo, pero me parece que es fundamental y es sustantivo que el libro haya salido y espero que lo lean unas cuantas personas. Yo voy a referirme a algo más específico porque, bueno, la sustentabilidad tiene varias patas, la pata política, económica, social, y yo voy a estar dentro de lo social y dentro de eso en el tema pobreza y dentro de eso en las familias y específicamente el tema infancia. Dos cosas antes de entrar en lo específico del trabajo. Una es que la pobreza, creo que ya el objetivo 1.2 marca que la pobreza es multidimensional. Entonces creo que hay una suerte de acuerdo general en esta multidimensionalidad. Todavía hay que ver cómo es. Dentro de eso, la pobreza infantil también es multidimensional, pero no es lo mismo que un derivado de la pobreza adulta y no es lo mismo que un derivado de la pobreza de los hogares.
La infancia y los adolescentes, las niñas, los niños y los adolescentes tienen necesidades específicas que sean materiales o sean subjetivas, hay que tomarlas en consideración. Y yo quiero decir que el tema este de infancia justamente viene perfecto para esto de innovador y transgresora, porque si hay algo que es innovador y transgresor, es la infancia, y yo diría que tenemos que volver a nuestras infancias para realmente transgredir. Como decía Bustelo, la posibilidad de emancipación está en las nuevas generaciones. Entonces, si me permiten compartir, les voy a... Acá tengo una presentación, espero que la estén viendo, ¿ok? Bueno, se ve perfecto. Sí. El capítulo que nosotros presentamos y que trabajamos acá con Diego Born está relacionado con el tema de brechas, desigualdades urbanas en América Latina, en la infancia. Lo que pasa es que, en general, lo que se hace, la apertura clásica es rural versus urbano, y lo que pasa es que lo urbano es y esconde una cantidad muy importante de desigualdades que no las estamos viendo. Entonces, este trabajo fue uno, no hay muchos, o sea, hay pocas desagregaciones. Yo diría que es algo tan evidente que la desigualdad intraurbana es fuertísima, y lo vemos todos los días cuando andamos en la calle, cuando miramos, pero no hay demasiados trabajos que se refieran a eso. Entonces hicimos un esfuerzo en este sentido para aportar a lo más posible a esta ciencia de la sostenibilidad y a estas cuestiones de las cuales nos hablaba Alberto Simadamore. Entonces, antes de pasar a eso, yo quiero mencionar un trabajo que hicimos. Yo dirijo Equity for Children, Equidad para la Infancia. Todo esto lo escribimos antes del COVID, pero hicimos un trabajo en 5 países de América Latina con una serie de familias, presentándoles y pidiéndoles que digan, que den testimonio sobre la situación que estaban pasando. Pero lo que yo quiero recalcar en este contexto es que el objetivo no era solo dar voz a los que tienen la experiencia de vivir en pobreza, en este caso, y en la situación de COVID, sino ver qué nuevas estrategias están pensando y qué alternativas proponen, y tratar de empujar la agenda en ese sentido. Yo creo que una cosa que es importante en esto que nos estamos proponiendo es considerar la voz y la agencia y la representación de aquellos que habitualmente no tienen voz, que en realidad somos la mayoría de nosotros. Pero bueno, en particular aquellos que están en una situación de pobreza y de exclusión. Entonces, en el trabajo específico, ya yendo al trabajo específico, nosotros empezamos con el tema del desarrollo sostenible, y lo que se puede ver es que tanto el desarrollo sostenible como la nueva agenda urbana que se hizo en Hábitat 3 en 2013, si no me equivoco, y que creó esta nueva agenda urbana que fue acordada por muchos países, pero que se toca con los ODS, y que no es lo mismo porque es la agenda de UN Habitat no es mandatoria, o sea, no es obligatoria para los países como son los ODS. Pero sin embargo, lo que estamos marcando es que si bien hay un objetivo respecto a lo urbano, en realidad la mayor parte de las ODS que están acá, si no se radica, si no se produce un cambio en las ciudades, en lo urbano, no se van a lograr. ¿Y por qué en lo urbano? Acá tenemos, y en el caso de América Latina,
y yo diría que en el caso de Argentina más todavía, se decía que cuando el mundo pasara el 50%, estamos hablando de un mundo urbano. Bueno, el mundo pasó el 50% de población urbana alrededor del 2005, 2007. Una aclaración, población urbana, la definición es una cosa que no hay un acuerdo total, pero digamos, estamos hablando de ciudades grandes, pequeñas, medianas, pero en América Latina ustedes pueden ver que hubo realmente una urbanización impresionante en los 70, 80, y que ya para el 50% lo cruzamos en los 60, y ahora estamos en niveles del 80%, y se espera que en el 2050 estemos alrededor del 90%. La Argentina, en particular, está en el 80 y algo por ciento, depende si se entra a las ciudades de 2.000 y más o no, 2.000 y menos o no, que cómo se define urbano. Entonces, discutir la cuestión urbana en este contexto del cambio climático, en el contexto de estos cambios que Alberto C. estaba mencionando, es de extrema importancia. Entonces, nosotros lo que hicimos es, trabajamos con las encuestas. Es un tema porque las encuestas de hogares, que hubiera sido lo más importante que podríamos haber usado, en América Latina, CEPAL es la que tiene la base de datos más importante, en realidad tiene poca información sobre infancia y dificulta la posibilidad de hacer el trabajo que hicimos. Entonces nosotros trabajamos con lo que son la Demographic Health Survey y la Multiple Indicator Cluster Survey, que abarca una serie de países en América Latina. Y lo que quisimos es definir cómo y dónde está viviendo la gente. Y tomamos 3 grupos de indicadores. Uno que tiene que ver con el lugar donde viven, es decir, la vivienda. Otro con los servicios que reciben. Y finalmente, cómo está el grupo familiar o el hogar constituido, básicamente trabajando como hacinamiento. Y se definieron condiciones habitacionales sin déficit, con déficit leve y con déficit grave. Yo no voy a entrar en los detalles de cada una de estas cosas, lo tienen en el paper que está en el libro. Entiendo, no sé, eso si ustedes me corregirán, pero entiendo que después de un año va a estar de libre acceso, si no me equivoco, porque eso era una de las condiciones que se pusieron. Entonces, esto es lo que pusimos, y lo que fue impactante han sido los resultados. Tenemos, y acá pueden ver 8 países que trabajamos más en profundidad. Cerca del 50% de los niños, niñas y adolescentes viven en hogares con algún tipo de precariedad habitacional. El 20%, 3 de cada 10, sufren precariedad grave. Precariedad habitacional grave quiere decir que tienen al mismo tiempo alguna situación grave en vivienda, más alguna situación grave en hacinamiento y alguna falta de los servicios. O sea, están en una situación de obstáculos muy serios. Entonces, esto está explicado en detalle en el paper, así que no me voy a extender, pero lo que quiero mostrarles, nosotros lo que analizamos fueron las desigualdades intraurbanas, usando lo que es la desigualdad relativa entre los que tienen precariedad grave, urbana grave y sin precariedad, siempre trabajando con la infancia. Es decir, nosotros hicimos todo esto, pero estamos trabajando con los hogares que tienen niños y estamos trabajando con los niños. Y se analizan una serie de indicadores, pero para que vean, acá lo que tienen es la no asistencia escolar de adolescentes, ¿sí? Los triangulitos es la desigualdad, es decir, cuanto más adolescentes en los hogares con precariedad grave,
están no asistiendo al colegio, en realidad, en relación a los hogares sin precariedad. Y ustedes pueden ver dos cosas que quisiera marcar. Primero, que más allá de las diferencias, porque ustedes pueden ver que las diferencias son muy fuertes entre países como Costa Rica y Uruguay, que tienen una cantidad importante de adolescentes, y Honduras hay diferencias. Lo que no hay grandes diferencias es entre la inequidad que ocurre entre los que tienen precariedad grave y no. Y básicamente, un adolescente que vive en un hogar con precariedad grave tiene el doble de probabilidades, por interpretarlo de una manera simple, el doble de probabilidades de no ir a la escuela, o no asistir a un sistema escolar, que en los hogares sin precariedad. Otra cosa que creo que no está acá, pero que quiero decirle antes de pasar a un resumen final. Comparamos la desigualdad interurbana versus la desigualdad rural-urbana, y algo que fue bastante impactante es que la desigualdad interurbana en casi todos los indicadores es más fuerte que la disparidad rural-urbana. Esto no quiere decir que las mayores situaciones de pobreza no sigan existiendo en las áreas rurales aisladas. Esto sigue siendo así. Las situaciones de mayor de privación están en las áreas rurales extremadamente aisladas. Sin embargo, en los promedios, cuando uno desagrega lo urbano, adentro del urbano se esconden desigualdades más fuertes que entre urbano y rural. Y la otra cosa es que la totalidad de la población infantil urbana en hogares graves es mayor que el total, que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en América Latina en áreas rurales. Entonces, esto pone un peso en el tipo de políticas que tenemos que pensar, y con esto voy cerrando. Algunas de las cosas más. La atención prenatal es una situación totalmente distinta entre hogares con déficit o no déficit. Esto está ligado, hay un trabajo muy interesante que se acaba de publicar sobre determinantes de la mortalidad infantil, y uno de los determinantes más importantes es la falta de transporte, ¿sí? Y la precariedad en los servicios urbanos, pero servicios urbanos que no son los de salud, ¿sí? Sino que son la posibilidad de moverte desde tu casa, que no se te llene el terreno de agua, que tengas algún transporte, ese tipo de cosas. Entonces, lo otro es las niñas, inclusive una cifra impactante son niñas menores de 15 años, que son madres. La diferencia es importantísima. Entonces, simplemente lo que quiero marcar, y es el resumen de esto, es que la desigualdad interurbana es muy impactante, que los políticos y las políticas tienen que tomar esto, y que una manera de trabajar la sustentabilidad es trabajar la sustentabilidad urbana. Y finalmente, solo una cosa, esto es Juanita Laguna, de Berni, que él marcó una cosa importantísima. Es un chico que vive en pobreza, que no es lo mismo que ser un pobre chico. ¿Sí? Entonces, las familias que viven en pobreza no es lo mismo que ser una familia pobre. La categoría pobre tenemos que despegarlo de las personas, ¿sí? Están viviendo y sufriendo una situación que en realidad, como dijo Alberto C., no debería existir y no puede existir. Gracias. Y yo lo siento, voy a tener que retirarme porque tengo otra reunión en 2 minutos.
Muchísimas gracias, Muchísimas Alberto, gracias. por participar. Sí. Bueno, gracias, Alberto. Y pasamos la palabra a Carla Arévalo para su presentación. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien, bueno, primero quiero agradecer mucho a Laura por la invitación. Hay muchas autoras, autores en este libro. Para mí ha sido una experiencia extraordinaria desde el principio. Como decía Josep, esto nació en un seminario internacional en Buenos Aires, en un lugar bastante atípico, debo decir, algo religioso, no sé, Alberto, dónde estábamos. Pero ha sido una oportunidad muy buena para encontrarnos de manera federal. Incluso he tenido contactos con investigadoras, investigadores de Jujuy, que yo soy de Salta, pero estando tan cerca, muchas veces esos espacios no existen, así que, bueno, agradezco mucho que se hayan promovido, y también Alberto, porque verdaderamente no siempre de un seminario, de un encuentro como ese, termina resultando un libro, y un aporte me parece tan significativo, tan novedoso como este. Bueno, yo soy economista y trabajo muchos temas relacionados a los que estuvo contando recién Alberto M., sobre pobreza, sobre desigualdad, pobreza multidimensional, género. Pero esta invitación a pensar la ciencia de la sostenibilidad me llevó más al tema ambiental, quizás, ¿no? De otro tipo, también atravesado por una filosofía de vida que voy transitando de a poco, y invitarlos a pensar sobre los patrones de consumo no sustentables en la Argentina. Voy a correr esto de acá. Bien, bueno, como horizonte, ¿no? Como objetivos a los que tenemos a los que tienen que confluir, ¿no? Nuestros esfuerzos, los recursos, y hacia donde debemos ir como objetivos, ¿no? de los gobiernos. Está, ¿no?, la Agenda 2030, y este estudio se asienta más en el ODS 12, que habla de la producción y consumo responsables. Y este objetivo exhorta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a garantizar modalidades de consumo y de producción sostenibles a través de, digamos, a través de toda la cadena de producción, incluidos los consumidores finales. Entonces, pensar realmente, nada, traigo esto de la transdisciplinariedad de la que habla Alberto sobre las ciencias de la sostenibilidad, porque realmente el consumo excesivo tiene diferentes aristas. Por supuesto, está muy relacionado con la generación de residuos y el impacto ambiental que eso tiene. Es impresionante cómo conviven en las sociedades personas que tienen este consumo excesivo y personas que no logran cubrir necesidades básicas, no logran tener un bienestar mínimo aceptable, y también este consumo excesivo genera una demanda que invita, ¿no?, a una producción para satisfacer esa demanda, y que esa producción suele ser extractiva, suele ser nociva para el ambiente. Entonces, realmente cómo confluyen y cómo deberían confluir diferentes disciplinas en el estudio de estos temas. Hay una necesidad todavía mayor, porque el consumo excesivo tiene un efecto multiplicador. O sea, las personas consumen cada vez más, y todos queremos consumir cada vez más para formar parte de esa sociedad, para responder a los estándares que esa sociedad
requiere, ¿no? nos obliga para tener algún reconocimiento, para tener algún estatus. Y de otro modo, si no soy parte, entonces empiezo a tener sentimientos, ¿no? de exclusión, o sea, no estoy formando de esta sociedad porque no consumo ciertas marcas, porque no tengo un vehículo, porque no estoy respondiendo a esos patrones, ¿no? Para formar parte para estar incluido en esa sociedad consumista. Cuando no logro eso, se genera algo que Bauman dice, bueno, se genera como una pobreza subjetiva, una sensación de exclusión, de frustración, porque no, por más que no sea una pobreza objetiva, o sea, por más que yo logre cubrir un mínimo de bienestar, pero no aquel nivel, aquel estatus que la sociedad me impone. ¿Por qué además analizar este consumo excesivo o abusivo? Bueno, González dice que esta es una de las 3 causas que generan los problemas ambientales, ¿no? Acompañados del crecimiento de la población y de la falta de conservación de los recursos naturales. Sin embargo, Paz, en uno de sus últimos libros, dice que la población está creciendo, ciertamente, pero a una tasa decreciente. Entonces, en algún momento se va a estabilizar. Entonces nos quedamos con 2 problemas, ¿no? Con el consumo abusivo y con la falta de conservación de los recursos naturales. ¿Y cuál es la solución que dice González que trae, ¿no? para estos problemas, para las causas de los problemas ambientales? Es, bueno, llevar a los seres humanos información ambiental relevante para lograr estos cambios de conducta que necesitamos. Bueno, quería ser gráfica, como se darán cuenta. Esta es una de las consecuencias del consumo excesivo, el problema de los residuos, de la contaminación, del consumo de bienes de un solo uso, del consumo de cosas innecesarias muchas veces, como muchas ciudades tienen este desafío a resolver, de la reducción de los residuos, entonces por lo tanto deberíamos ir un paso atrás en la reducción del consumo. Y también, bueno, Alberto hacía, ¿no? Referencia, bueno, ¿quiénes son responsables? Yo todo el tiempo digo, bueno, debemos, tenemos que, como incluyéndome en parte, como parte de quienes tienen responsabilidad en todo esto que está ocurriendo y en los cambios que deberíamos generar. Y podemos identificar, por supuesto, a los individuos. Yo creo mucho en los cambios colectivos, pero como una suma de los cambios individuales, entonces en las propias conductas de los individuos, y por supuesto también el rol importante que tienen los gobiernos en poner en agenda los temas, en instalar, en identificar, reconocer que los problemas existen para poder actuar en consecuencia y para llamar la atención de las sociedades. No lo mismo que los gobiernos, por supuesto, para mí tienen mayor responsabilidad que las organizaciones, pero también el rol central que tienen las organizaciones en promover los cambios necesarios. Me pareció interesante cómo desde una visión ética de la sustentabilidad se llama a ser responsables de una manera prospectiva, o sea, hacia adelante, ¿no? Ser responsables del cuidado y la protección de los seres vulnerables, o sea, de esta generación, de las generaciones futuras, de los animales, de los seres vulnerables. Y no tanto, o dejando de lado, una responsabilidad retrospectiva, o sea, sobre las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Esto es, lo que hicimos, ya lo hicimos, o sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy para proteger y cuidar a esta generación y a las generaciones futuras, ¿no? Mirar responsabilidad prospectiva. Pues, también, ¿quiénes tienen mayor responsabilidad? Bueno, pensemos por ejemplo en los países más desarrollados. La evidencia dice que los países más desarrollados sí tienen mayor capacidad de consumo,
y también mayor consumo efectivo. Sin embargo, esta Agenda 21 que surge, que es un instrumento internacional, que surge de un encuentro de la Cumbre de Río, dice, bueno, los países desarrollados que sean los primeros en lograr modalidades de consumo sostenibles. Los países en desarrollo que incorporen en sus procesos de progreso modalidades de consumo sostenibles también, y que garanticen la satisfacción de las necesidades básicas de las personas en situación de pobreza. Y que eviten, y esto lo voy a profundizar en un minuto, que los países en desarrollo eviten las modalidades de consumo insostenible de los países industrializados. Y también, bueno, como la mayor capacidad de crecimiento económico que tienen, ¿no?, los países desarrollados, industrializados y de desarrollo tecnológico, bueno, que asistan al resto para lograr lo anterior. Aquí les traigo un ejemplo de cómo los países en desarrollo sostienen muchas veces los consumos excesivos de los países industrializados. Por ejemplo, entre 1994 y 2004, en América Latina se duplicó la producción o la superficie de producción de cultivo de soja. ¿Pero para qué? Para satisfacer demandas de otros países, de China, de países de Asia Oriental, o sea, y todo esto socavando los recursos naturales, avanzando sobre zonas forestales, ¿no? Y sosteniendo el consumo de otros países y no de estos países, de los países donde se produce en realidad. Entonces, bueno, acá hablamos un poco de la producción y también del consumo. Bueno, pensar de nuevo quiénes son más responsables. Hay un estudio que habla de la situación en Catamarca, donde la producción bovina con sobrepastoreo también está modificando la infiltración del agua en el suelo y favoreciendo estos procesos erosivos. Entonces yo como consumidor, consumidora, ¿qué puedo hacer con esto? Lo que dicen estos autores que estudiaron el caso de Catamarca, dicen, bueno, lo que hay que hacer es buscar alternativas de manejo que no comprometan la estabilidad del ecosistema. Sin embargo, como consumidores, desconocemos completamente cómo es la producción bovina del bife que comemos. Entonces, realmente de dónde viene, están generando procesos erosivos del suelo, o son procedimientos alternativos que no comprometen la estabilidad del ecosistema. No lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que está bajo el control de los consumidores? Bueno, ¿qué consumir y cuánto consumir? Por eso yo en este trabajo me propuse identificar cuáles son los grupos, los sectores que tienen un impacto mayor sobre el ambiente, observando, midiendo su consumo, identificándolos como consumidores excesivos, y como una forma de identificar dónde se deberían focalizar ciertas estrategias, como por ejemplo la educación ambiental. Bueno, ¿qué se encontró hasta ahora? ¿Cuáles son los antecedentes que yo encontré? Por ejemplo, este estudio realizado en Ecuador, donde en verdad no hay una relación, una asociación clara entre, bueno, quiénes son las personas que tienen mayor conciencia ambiental. Son las personas de menores recursos, de mayores recursos, más educadas, menos educadas. Bueno, no está claro ahí. Después en México también recuperé un estudio donde decía que los aumentos marginales de un programa de transferencias condicionadas generaba impacto en la deforestación local. ¿Por qué? Porque las personas que tenían un aumento en este programa, que es como nuestra asignación universal por hijo, que se llama Oportunidades, consumían más leche, podían consumir más carne de vaca. Entonces, esta mayor producción para satisfacer esa demanda generaba deforestación local, pero no era directamente realizada por los beneficiarios del programa, sino por los productores. Entonces ahí podemos quizás encontrar, bueno, quiénes son los que generan mayor impacto, ¿no? O una relación entre una clase social, un nivel económico y el impacto ambiental.
Y en AMBA encontré un estudio sobre el exceso de consumo de electricidad, que por cierto estos Hansevic y Navajas encuentran que hay un 20% de exceso de consumo de electricidad residencial, pero de verdad no encuentran que esté asociado a algún nivel de ingresos de las familias. Trabajé con datos de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares, 2012-2013, donde se puede ver, bueno, qué es lo que consumen las familias, y digo las familias porque el gasto se recupera de esa manera en esta encuesta, y no a nivel individual. Así que esto tiene algunas limitaciones para identificar, ¿no?, los perfiles que yo quería. ¿Cuáles son los elementos que voy a observar? Es el consumo de combustible fósil, carnes rojas, electricidad y comida de restaurantes, atendiendo a estos elementos que la Agenda 21 identifican o registran como modalidades de consumo, producción insostenibles, que son la energía, el transporte y los desechos. El combustible, bueno, las ciudades están haciendo grandes esfuerzos por reducir la circulación de vehículos, por reducir el uso de combustible fósil. Por ejemplo, acá traigo algunos ejemplos, pero también hemos visto cómo durante COVID hubo un auge, ¿no?, del uso de la bicicleta, y cómo las ciudades están aprovechando eso, construyendo ciclovías y promoviendo el transporte activo. Pero bueno, acá hay algunos casos donde Santiago de Chile, por ejemplo, restringe la circulación de vehículos que no tengan un convertidor catalítico, o sea, como una especie de filtro que permite que no haya tanta emanación de contaminantes. O en Beijing, por ejemplo, ¿qué ocurre? A las personas no les gusta no poder usar su vehículo. Entonces hicieron una prueba piloto donde detectaron que el 28%, que una reducción del 28% de la circulación disminuye un 40% de las emisiones de este gas, que es todavía más nocivo que el dióxido de carbono. Y bueno, así, por ejemplo, exenciones de impuestos en Noruega para uso de vehículos eléctricos, como otros ejemplos que pueda haber. Bueno, las carnes rojas, también, bueno, con todo el impacto que tienen en el ambiente, el deterioro de la tierra, el uso intensivo del agua, la deforestación para poder pastar a los animales. Aquí tienen una escala de por kilo de carne vacuna, por kilo de carne de cordero, por kilo de carne de gallina, y por kilo de papa y kilo de maíz, ¿cuántos son? ¿Cuántos litros de agua se necesita para su producción? Y cómo hay una paradoja, ¿no? De nuevo, esto que decía, cómo los países latinoamericanos, por ejemplo, sostienen el consumo excesivo de países industrializados, como en Costa Rica. Creció enormemente la producción de carne, sin embargo, el consumo interno de carne se redujo. Entonces, no es para responder una demanda interna, sino para la exportación. Ciertamente paradójico. Bueno, hay un aumento en el consumo de energía, de electricidad, y quiero ir un poco a los resultados, así que no sé cómo voy con el tiempo, pero también, o sea, lo que observo son comidas en restaurantes como una forma de mirar los desechos, porque ciertamente los restaurantes son altamente productores, ¿no?, de residuos. Y vean también lo impresionante que es esto. O sea, yo en algunos estudios encontré esto que dice, por ejemplo, del Reino Unido. O sea, hablo del Reino Unido porque, bueno, hay mucha evidencia también, todavía no hay muchas mediciones, no hay para la Argentina. Un tercio de la comida termina como desperdicio. Incluso siendo que esa comida todavía era comestible, ¿sí? Se tira comida realmente. Y bueno, la comida ya como basura emite gases metanos, dióxido de carbono, una serie de gases que son realmente nocivos y que contribuyen al efecto invernadero. Entonces, bueno, para estos autores lo que hay que hacer es evitar la generación de alimentos excedentes en toda la producción de alimentos. Entonces yo lo que hice fue construir un índice que le llamé índice de consumo excesivo, teniendo en cuenta estos 4 elementos que podía observar, identificando como consumidores excesivos a las personas
en hogares que tenían un alto nivel relativo de consumo en estos elementos, o sea, que eran parte del percentil 75 más de consumo, o sea, que podían reducir el consumo o prescindir del consumo en algún punto. Bien. Bueno, ¿qué es lo que encontré? ¿Cuáles son los perfiles aproximados, ¿no? de individuos con consumo excesivo? Por ejemplo, podemos ver cómo en cada uno de los elementos observados son las personas no pobres las que tienen un consumo excesivo en cada ítem y también, por supuesto, en el índice resumido. En cuanto a la región, varía según el elemento observado. Por ejemplo, se destaca mucho Ciudad de Buenos Aires en relación a las otras regiones, en comida en restaurantes, pero en el NEA y en la Patagonia el consumo de electricidad es mayor. Pensemos que es electricidad, energía para los hogares, no son empresas. Pero, sin embargo, en el índice resumido están más o menos parejos. O sea, es interesante ver las desagregaciones por elementos porque ahí es donde se observan las diferencias. Luego, teniendo en cuenta el tipo de hogar, yo les decía, bueno, no se puede visualizar el gasto o el consumo por persona, pero podemos ver hogares unipersonales, ¿no? Entonces ahí vemos cómo los hombres tienen en 3 de los 4 elementos observados un consumo excesivo más que las mujeres, en cambio en electricidad predominan las mujeres. Dentro de los hogares, según la cantidad de personas que habitan en el hogar, las personas de los hogares con 2 personas también son los que predominan. En cuanto al nivel educativo, son las personas de mayor nivel educativo las que tienen mayor consumo excesivo, y en cuanto al género del jefe de hogar o de la jefa de hogar, también resultan predominantes los de jefatura masculina. Entonces, bueno, lo que traté de hacer fue eso, ¿no? De identificar cuáles son los grupos, los grupos con mayor consumo excesivo, como una forma de ver quiénes son los que tienen menos conciencia ambiental. Los principales consumidores excesivos son las personas no pobres, hay variación en regiones, son los hombres, hogares con 2 personas, y aquellos con alto nivel educativo. No soy pesimista porque soy joven y creo en esto y trato de hacer también personalmente muchas cosas para contribuir a una mejora ambiental. Sin embargo, bueno, llama la atención y es poco alentador cómo siempre se apela a la educación, pero bueno, vemos cómo las personas más educadas no son las que necesariamente tienen mayor conciencia educativa. Entonces, bueno, pensar qué estrategias mejores se puede utilizar para trabajar sobre esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Bueno, hemos visto estos pequeños pantallazos sobre esta publicación. Les aseguro que dentro del libro van a encontrar mucho más aportes que dan luz sobre diferentes aspectos del desarrollo, de la sostenibilidad, de los desafíos que tiene la sociedad argentina en particular, el cumplimiento de estos objetivos de desarrollo. Y en el mismo prefacio del libro se advierte cómo la publicación fue cerrada antes de que se desencadenara, como dijo antes Alberto Cimadamore, la pandemia del COVID, la pandemia global, que al mismo tiempo, como muchos de estos efectos estructurales que son causa, parte en lo ambiental, del surgimiento de esta pandemia, también explica un poco cómo las diferentes sociedades han reaccionado, qué efectos han tenido frente a la pandemia del COVID y a las medidas que los diferentes estados han tenido que tomar de tipo también de restricciones de circulación de personas, cierre de actividades para hacer frente, digamos, a la emergencia. También, por ejemplo, en mi caso de mi aporte, en el libro se estudiaba cómo diferente inserción de los miembros de los hogares, o sea, tomando los hogares
comunidad de análisis, pero viendo cómo conjuntos de miembros de esos hogares se insertaban en diferentes grados de informalidad en el mercado laboral y cómo esto tenía impacto en la pobreza, controlando por todo un conjunto de otras variables. Y esto lo había tomado para el periodo que concluía, digamos, en la etapa de 2015, digamos, ¿no? Pero hemos visto cómo en estos meses se ha creado esta especie de división social entre personas que tenían diferentes calidades de empleo y según también la diferente rama de ocupación, la categoría ocupacional, etcétera, particular entre los trabajadores asalariados estables, en esas ocupaciones que permiten, por ejemplo, trabajar smart office, etcétera. Si bien luego eso abre todo el problema de cómo organizar el trabajo de cuidados, en particular, cómo recae sobre las mujeres, está, digamos, ya tenían doble carga antes, esto probablemente triple o más, porque no viene a faltar todo lo que es el servicio, digamos, tema educativo, etcétera. Pero estas cuestiones se vieron en los datos que tenemos más recientes, ¿no? Publicados por INDEC en el segundo trimestre, en particular del año pasado, cuando las restricciones fueron más fuertes, como hubo esta caída impresionante de actividad, que se dio principalmente a los trabajadores informales y también en los cuenta propia de bajo nivel educativo, etcétera, etcétera. Todo este amplio conjunto de la economía informal de este país, o también digamos, lo que tiene inserción informal dentro del sector formal, y que llegan a significar por lo menos más del 40% de los ocupados, ¿no? Entonces, esto viene a colación para, digamos, suscitar una reflexión aquí. De lo que estamos presentes, un poco de como esta pandemia que es a la vez hace emerger aún con más fuerza todos los elementos estructurales que ya estaban ahí presentes y también se recrudecieron a la luz de 3 o 4 años de crisis económica, también todo el problema de la deuda. Entonces, también los recursos del Estado argentino en particular están bastante agotados y como se hubo que hacer lugar a diferentes estrategias para sostener los ingresos de los hogares, pensando lo que contó ahora Carla, siempre apuntando un poco al lado productivista, un poco tradicional de sostener los consumos de los hogares, que en este caso de emergencia obviamente era necesario porque mucha gente se quedó sin poder trabajar y tener un ingreso laboral. Entonces, a la vez, esta pandemia, quería un poco preguntarle su opinión, cómo lo ve más una vez que esperemos vayamos saliendo, cómo ven en el mediano o largo plazo las consecuencias de todo lo que pasó. Si por un lado, digamos, tenemos por un lado el agotamiento quizá de los recursos del Estado, por el otro lado se ha visto muchas personas que en otros también a nivel mundial han valorizado nuevamente qué papel puede cumplir el Estado, que surge siempre en los momentos de crisis, ¿no? Entonces, si ven ustedes como una aceleración, también en términos de una mayor conciencia de la persona respecto a que, bueno, quizás vimos, por ejemplo, el caso de los restaurantes, también porque estaban cerrados, pero un redescubrimiento quizás de la cocina en casa, hubo un momento de falta de levadura y cosas así, en diferentes países cuando todo el mundo se puso a hacer pan. Entonces, eso fue un momento así temporario, o va a tener, digamos, en el largo plazo cambios también a nivel cultural, digamos, que no obstante esta parada de stop, digamos, debido a la crisis que ha hecho aumentar en el caso de Argentina muy gravemente la pobreza, digamos, y cuáles son sus ideas, así. Esto fue un stop temporáneo, pero a la misma vez, al mismo tiempo, va a generar unas energías, unos impulsos sociales que luego permitirán acercarnos con más rapidez a esos ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, o viceversa, en cambio,
digamos, este impacto que tuvo en particular en Argentina se va a sentir, entonces va a ser aún más complicado de lo que era, digamos, avanzar en el cumplimiento de muchas de estas metas. Entonces, la idea sería cerrar dentro de como 15 minutos, pero bueno, hacemos un mini debate. Bueno, si entre quieren. nosotros. Bueno, hubo ciertamente, ¿no?, cambios sustanciales en la vida de todos, todas. Yo creo que en algún punto el hecho de no haber shoppings, de no estar tan al alcance los centros comerciales, quizá pudo haber hecho una reflexión en cuanto al consumo innecesario que muchas veces tenemos, ¿no?, por la practicidad, por estar tan al alcance de todo. Sin embargo, pienso lo mismo que con los restaurantes, en la medida en que todo se vaya poniendo a disposición, no veo por qué el cambio persista, ¿no? Si las restricciones ya no están, las restricciones o el poder comprar ya no están. Sí, ha sido también interesante, ¿no?, cómo vimos cómo la naturaleza avanzó cuando el hombre retrocedió, ¿no? En muchos lugares donde vimos en playas, en Venecia, ¿no? Pero que también tuvieron un impacto interesante, pero también no tiene por qué sostenerse realmente. Sí, me parece que por ahí es más prometedor, un poco más prometedor el uso de la bicicleta. Me parece que muchas ciudades aprovecharon eso, ¿no? Que las personas tuvieron que utilizarla porque no pudieron utilizar un medio de transporte público. Así que bueno, eso quizá tenga un impulso mayor, pero pienso que todavía, veo con buenos ojos esta ley ambiental que ahora tiene la Argentina, y cómo desde la educación formal, desde la universalidad que puede llegar a tener esa herramienta, sea, ¿no?, el camino para lograr el cambio que necesitamos. Eso. Gracias. Tú, Alberto, que eres de buena reflexión. Me encantaría, pero no sé si Laura, que ha estado calladita ahí, también tiene algo para decir. De todas maneras, yo empiezo y que ella me haga señas y que se sume a esto, ¿no? Estaba, mientras la escuchaba a Carla con muchísima atención, y a todos los que estamos acá y los que están viendo en YouTube a esto, les recomendaría que lean con cuidado el artículo de ella, porque es una incitación a pensar uno de los problemas cruciales y uno de los puntos de entrada de estas transformaciones que tenemos que hacer. Es decir, no hay dudas que hay que cambiar los patrones de consumo y producción, por las razones que explicó Carla y que son evidentes. Es decir, si uno empieza a cuantificar los flujos de energía y de recursos naturales que se requieren para sostener el consumo al que estamos acostumbrados en el corto plazo, necesitamos más de un planeta Tierra. Algunos dicen 1.6 planetas Tierra y todo lo que ustedes quieran. Más de uno es más de un planeta, y esto no es posible, sencillamente no es posible. Hay que producir un cambio. Pero claro, esto tiene problemas éticos e históricos de una enorme envergadura. Por eso, esta ética prospectiva que mencionaba Carla me ha hecho pensar mucho, y creo que es algo para reflexionar. Porque ciertamente todos sabemos que hay responsabilidades compartidas, pero también diferenciales. El tema es cómo se aborda esto desde la perspectiva del desarrollo y cómo se distribuyen estos, porque es muy difícil convencer a personas que tienen consumos postergados de que tienen que seguir postergando el consumo. Entonces, ¿cómo se desata esta madeja? Bueno, ahí hay un punto básico que está formando parte de mis transformaciones personales y profesionales actuales.
Es decir, yo ciertamente me di cuenta de que tengo que cambiar radicalmente la forma en la cual veo la realidad y uso mi profesión para acercarme a esa realidad y transformarla. Y la educación es el punto, yo diría, de entrada más importante que tenemos. Lástima que no tenemos todo el tiempo que se requiere para hacer una transformación de las magnitudes que se necesitan, pero no hay duda que esto es así. Invito a todos los que están mirando acá a que entren al sitio de UNESCO y vean lo que es la educación para el desarrollo sostenible. Para muchos de nosotros es nuevo este concepto, pero es un concepto que está presente ya hace más de una década. De hecho, hubo una década de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. Las transformaciones que produjo esto son ínfimas. De hecho, en el último año estuve haciendo una pequeña investigación, tomé contacto con UNESCO y todo lo demás, y hay algunas iniciativas que tienen que ver más que nada con lo ambiental, pero la idea del desarrollo sostenible en su complejidad ambiental, social, ambiental y socioeconómica, no es abarcada por las escuelas primarias o secundarias. Y es ahí donde está el motor de cambio. Hay distintas estrategias. Una estrategia micro, es decir, a partir de la transformación desde lo individual, que es una estrategia válida, que debe ser también complementada con aquella estrategia que los de mi generación son más adeptos y que tienen que ver con los cambios macros, y por eso señalaba el tema de las fallas institucionales que marcaba Dasgupta. Es decir, creo que estas dos tienen que estar en paralelo para salir de este stop que mencionaba Giuseppe, y que ciertamente va a generar problemas enormes por el consumo reprimido, por la brutal caída del producto, con todo lo que esto implica, porque todos ustedes saben que es extremadamente difícil redistribuir el ingreso cuando no se crece, y el crecimiento, acá estamos hablando como algo para ver en un futuro, que los economistas no se ponen de acuerdo cuándo va a ser, pero ciertamente va a ser difícil. Entonces estamos en un problema donde hay que atacarlo de distintos frentes, y a veces los ataques pueden ser inconsistentes, porque si tenemos políticas de crecimiento económico con los flujos de energía y recursos naturales que todos los economistas y tomadores de decisiones y productores lo tienen en la cabeza, tenemos un problema ambiental y climático. Si no podemos crecer, no podemos distribuir con mayor facilidad, porque todos ustedes saben que es muy difícil sacar el dinero y los recursos a quienes los tienen y dárselo a quienes los necesitan, y esto es un conflicto político de una enorme envergadura que va a ser en algún momento necesario resolver desde la política, y esto es un trabajo enorme, pero para poder hacerlo se van a requerir instituciones, y con instituciones digo no solamente las instituciones gubernamentales, digo las instituciones culturales, las educativas, las de ciencia. Todas estas instituciones van a tener que lidiar con las fallas institucionales que produjeron la situación actual. Nosotros como científicos y educadores vamos a tener que hacer lo propio. La educación para el desarrollo sostenible es una de las formas de entradas más importantes, porque como bien señaló Carla, la educación puede ser la solución, pero también puede ser el problema. Acá ella encontró, mejor dicho, no encontró una relación positiva entre el aumento de la educación y el aumento de la sostenibilidad, para ponerlo de una manera simplificada, a pesar de que es un poquito más preciso lo que está haciendo ella. De todas maneras, la educación es una de las variables. La otra es el nivel micro y macro, que tienen que trabajarse paralelamente, y también el nivel de análisis local y nacional e internacional. Esto es otro problema enorme que tenemos que empezar a solucionar. Yo les confieso que después de haber sido 30 años profesor en distintos cargos de relaciones internacionales en la Universidad de Buenos Aires, ahora bajé el nivel local, porque creo que los cambios tienen que empezar necesariamente, los cambios requeridos por su enorme magnitud, a nivel local. Esto es otra historia, pero
creo que es un tema también a tener en cuenta. Y el otro tema que mencioné antes es la movilización social. Si no se empujan estos cambios, no van a suceder. Esto está claro, el status quo y la inercia que lo apoya son obstáculos que necesitan ser removidos con instituciones aptas y con políticas basadas en el conocimiento para poder producir o empezar a producir estas transformaciones. ¿Esto es optimista o pesimista? No lo sé, pero sé que hay que empezar a hacerlo, que es inevitable y que es una responsabilidad individual y como ciudadanos sobre todo, pero también una enorme responsabilidad política como parte de este proyecto que es Argentina. Muchas gracias. Sí. No sé si hay alguna otra persona. Laura. Sí, gracias, Giuseppe. Bueno, yo agradecerle, ya estamos sobre el final, muy brevemente, agradecerle a Carla, Alberto Cimadamore y Alberto Minujín, a Giuseppe por sus contribuciones, y yo un poco ponerme como integrante, a pesar de que compilamos este trabajo con los compañeros, hay 23 autores y autoras atrás de este proyecto editorial. Hay capítulos en los cuales, un poco tomando la invitación que nos hacía Giuseppe, pensar desde las ciencias de la sostenibilidad en esta vinculación, quienes trabajamos en el campo y nuestro equipo de investigación trabaja esta vinculación entre enfoque de derechos humanos, enfoque de género y las políticas sociales, invitarles no solamente a la lectura del libro y a este libro que va a difundirse seguramente y que va a dar muchos puntos, sino a este diálogo que planteaba Alberto, que planteaba Carla, que planteaba Giuseppe, y cómo pensar un libro que fue concebido en un marco de un proceso, que fue un proceso de un seminario, luego de discusiones, y fue muy rico todo ese proceso de intercambio, discusiones y lectura de los papers, a los quienes venimos de investigación, son prácticas que hacemos, nuestro equipo lo hacemos y realmente es muy rico ese ida y vuelta en la, pero pensar cómo se establece ese puente que hoy necesitamos, de esa ciencia de la sostenibilidad pensado en un escenario prepandemia a este escenario pospandemia que estamos transitando. Y ahí me parece que los conceptos del libro son extraordinarios para pensar, porque todo aquello que hoy vemos agudizado durante la pandemia está reflejado en los capítulos de los libros. Es decir, esta mirada multidimensional de la pobreza que nos hablaba Minujín, estas herramientas que la ciencia de la sostenibilidad que nos aportaba Cimadamore, Giuseppe con su capítulo donde nos analizaba las vinculaciones entre el empleo, muchos capítulos que trabajan la perspectiva del empleo, el desempleo, la seguridad social, con destacados investigadores e investigadores, los problemas del hábitat, los problemas urbanos, los problemas de consumo que nos planteaba Carla en esta oportunidad. Lamentablemente por un tema de pérdida de internet no contamos con Soledad Pérez, donde trabaja en la Patagonia Norte, las problemáticas vinculadas a la salud y las problemáticas en términos de acceso a derechos, son temas fundamentales para pensar la agenda post-pandemia, porque aquí en el libro tenemos los elementos que explican también el comportamiento de la pandemia, porque la pandemia, lejos de ser democrático este virus, como se ha repetido en innumerables momentos, claramente muestra las desigualdades estructurales y cómo el impacto va a ser diferencial y además va a generar estas intersecciones que van a agravar el efecto de este virus global sobre las desigualdades de género, de clase, de ingresos, de etnia que está produciendo. Entonces la invitación sobre el libro es una invitación abierta que, insisto, va a poder permitir establecer este diálogo porque precisamente hay un detalle extraordinario, profundo, de investigadores de trayectoria, de investigadores jóvenes, investigadoras jóvenes, que nos va a permitir pensar en ese escenario post-pandemia. Y también la posibilidad de esta construcción de redes que trabajamos, redes que en el CONICET avanzamos sobre redes de investigadores en derechos humanos, sobre nuevas redes de la sostenibilidad, sobre redes de género y sobre esta posibilidad del diálogo permanente. Así que agradecerles a todos y darle la palabra finalmente a Giuseppe para que cierre, pero realmente es una invitación para seguir pensando e invitando en este escenario. Sí, muchas gracias, Laura. Creo que no tengo que agregar nada más y agradecer nuevamente al GEOSCA que nos ha permitido organizar todo y a los expositoras, al expositor Alberto Cimadamore, Alberto Minujín y a Carla Arévalo por haber
habernos compartido sus aportes, sus puntos de vista sobre estos temas. Muchas gracias. También los invito al próximo seminario de CPT, que será, lo comunicaremos en las redes. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas Y noches. muchas gracias Vamos, un a placer. Laura y a Claudia del Instituto Gioja y a quienes estuvieron Muchas gracias. acompañando. Chao, Gracias. Sí. chao, Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Alberto. Gracias, Adiós. Carla. Gracias. Hasta luego.